Caso 1, accidente. Bueno, es el siguiente. Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa Servicios JL SAS. Fue enviada en comisión de urgencias por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de la caída. A la señora Ana María le han hecho el tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada, a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Al identificar los elementos de prueba que son necesarios para determinar el origen del accidente, se toma como necesario el historial clínico del accidente, los testigos del accidente, las indicaciones de las actividades a realizar en el viaje laboral y el cronograma de actividades programadas. Para determinar la clase de accidente laboral que surgió en este caso, para nosotros, en este caso, está distante de un accidente laboral teniendo en cuenta las condiciones y el tiempo en que sucedió. Se puede evidenciar que Ana María en su momento de descanso actuó de manera libre, voluntaria, para divertirse y cumplir con sus actividades de interés personal. Sin embargo, debemos tener en cuenta las indicaciones e instrucciones dadas para el cumplimiento de sus labores, las cuales las definió su jefe inmediato. Tercero, argumenten conforme con lo estudiado si se configura como un accidente de origen laboral o común y el porqué de la decisión dada. En nuestro equipo de trabajo hemos decidido que se trata de un accidente de origen común, teniendo en cuenta que la definición de accidente de trabajo incluida en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 cita: es accidente por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Para el caso de Ana María, podemos validar que es una trabajadora de una organización empresarial y no está exenta de lesionarse fuera de sus propias instalaciones o de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando la misma siempre esté actuando bajo la figura por causa o con ocasión del trabajo. Igualmente puede hallarse fuera cumpliendo órdenes precisas del empleador, en este caso su jefe inmediato. Pero como es bien expuesto en el caso, la trabajadora no se encontraba realizando actividades laborales ni subordinada. El accidente sucedió durante su tiempo de descanso y esparcimiento de la misma. Según el artículo 10, en secciones, no se consideran accidentes de trabajo: a. el que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para los que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador. B. el sufrido por el trabajador fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. Con nuestro grupo de trabajo hemos concluido que se debe establecer cuáles son las funciones para realizar en el momento de salir de viaje en representación de la empresa y reconocer los tiempos de esparcimiento del personal que se designe para realizar dicha actividad. Segundo, los accidentes durante los permisos y licencias remuneradas o sin remuneración no son accidentes de trabajo. Creemos que se debe capacitar al personal sobre las diferencias entre accidente laboral y accidente común, previniendo futuras malinterpretaciones de las dos partes, tanto del empleado como del empleador. Y por último, generar informes sobre la comisión y labores autorizadas que el empleado va a realizar de forma oportuna a los departamentos pertinentes. El segundo caso habla del señor Juan Martínez, quien tiene 65 años de edad y trabajó durante 20 años en una mina de cielo abierto. Era una mina de carbón y él estaba expuesto pues el 100% del tiempo laboral a el sílice. Entonces, después de haber salido de la empresa, él presentó pues complicaciones en su salud y le detectaron un cáncer. Después, ya que había salido de la empresa, entonces pues no le quieren hacer ver eso como una enfermedad laboral, porque
al momento de que le hicieron el examen de egreso, él no presentaba el cáncer, pero como tal no le hicieron un examen en el cual se verificara que no tenía restos de ese material en su sistema respiratorio ni en sus vías respiratorias. Entonces, pues en este caso, básicamente, lo primero que se debe verificar es que la empresa no le realizaban medidas de seguridad como lo es pues la reducción del tiempo de exposición a esos materiales peligrosos, el uso adecuado y adicionalmente pues la calidad de los elementos de protección personal. No tenían un sistema para regular esa exposición y ni para disminuir y mitigar la posibilidad de estas enfermedades, y no le hacían un seguimiento con exámenes periódicos al señor, en el cual pues se hubieran podido detectar que él estaba empeorando su condición de salud y se hubiera podido evitar esta enfermedad. Pero adicional, como el señor sabe, o bueno, le indicó a la empresa que él cocinaba con leña, entonces pues básicamente le están echando la culpa a eso. Para nosotros, pues principalmente lo que se debió implementar y las pruebas con las que se cuenta es con la falta de implementación de un sistema de mitigación y control, falta de compromiso hacia los trabajadores para la exigencia de los elementos de protección personal, capacitación para el cuidado y los exámenes periódicos que nunca le hicieron. Adicional a esto, pues tenemos que en el Sistema General de Riesgos Laborales, que fue creado bajo la Ley 1993, pues se pueden verificar cuáles son los estándares, que básicamente son los que acabé de indicar, los estándares para cuidar la salud de los trabajadores y pues para que no haya ningún inconveniente, ¿sí? Aparte de todo, pues esta ley también ampara a los trabajadores para que siempre se le estén haciendo pues un seguimiento a las personas y tengan una ARL adecuada que les sirva para cubrir todos estos tipos de enfermedades que son muy relacionados a la exposición de los materiales que tuvo en el trabajo por tantos años, que estuvieron pues 2 décadas. Para nosotros sí es una enfermedad laboral por toda la pues como la negligencia de la empresa en el cuidado de la salud de sus trabajadores. Buenas noches, voy a explicar el artículo 4, que significa enfermedad laboral. Es la enfermedad laboral la contraria como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto afectado. El Gobierno Nacional determina en forma periódica las enfermedades laborales que se consideran como enfermedades en forma periódica, las enfermedades que consideran como labores y en los casos en que una enfermedad no figure a la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación y casualidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, conforme con lo establecido en las normas legales vigentes. El Código CIUT 08 9311, trabajadores de minas y canteras, en que describen las condiciones de los trabajadores. En la clasificación de las enfermedades laborales se encuentra la siguiente manera. Grupo 2, cáncer de origen laboral. Este argumento, acorde con el estudio, si se configura como una enfermedad laboral y en por qué de la decisión tomada.
Bueno, entonces, el señor Juan Martínez trabajó por 2 décadas en las minas de carbón, a cielo abierto, al aire libre, en los cuales todo el tiempo estuvo expuesto al sílice. Es un elemento de las minas, de donde extraen, digamos, por ejemplo, el carbón. Y esto produce cáncer en el cuerpo que, que va haciendo una acumulación cada vez mayor en las vías respiratorias. Cuando no usan tapabocas, y al aspirar eso por trabajar en las minas, es lo que hace dentro del cuerpo nosotros, de los trabajadores, produce cáncer. Esto produce, pues como les digo, el cáncer y llega a los pulmones, teniendo en cuenta que a don Juan nunca le controlaron los tiempos de exposición al aire libre o materiales dañinos, ni la realización de exámenes periódicos para validar cómo está su estado de salud, y asimismo se va deteriorando la salud. Se puede decir que una enfermedad laboral, ya que así en el momento del examen médico de egreso, cuando se hacen los exámenes de egreso y que no nos han podido, digamos, nunca han podido controlar o nunca nos han podido hacer un examen, en el momento que hacen los exámenes periódicos, ahí es donde se va a evidenciar la enfermedad que les estoy hablando, que llega a los pulmones y se vuelve cancerígena. No se identifica, como les estoy diciendo, el cáncer. Es imposible mencionar que la enfermedad es consecuencia de las labores realizadas en la mina. Puede ser que lo haya contraído en otro trabajo, y como no se les hace los exámenes periódicos, en el momento que, digamos, salen de la empresa, es donde no se puede determinar si fue en la empresa o fue en la empresa que llegó. Gracias.